continuar con las casuísticas de la competencia forma, ¿ya? Vamos a trabajar. Voy a hacer lo siguiente, les voy a enviar al WhatsApp las casuísticas para que lo empecemos a trabajar, ¿ok? Ya, listo. A ver, en el WhatsApp, por favor, ubican el documento, ya. A ver, ábrenlo, lo van a tener ahí. Ya lo he enviado. A ver, revisen. Listo. Voy a empezar a compartir. Ya está. A ver. Bien, se me escucha, ¿no? Porque me he puesto audífono. ¿Se me escucha, queridos maestros y maestras? A ver, ¿cuántos estamos? 11 nomás estamos. Está bajando la guardia, creo. Una recomendación. ¿Se me escucha, no, maestra Rosemary? ¿Sí? Dime, maestra. Sí, maestra, sí. Sí Ya, se le muy escucha. bien. Ya, vamos a empezar. Antes de empezar, solo una recomendación, ¿no? A todos los que están aquí, yo los felicito porque están ustedes ganando tiempo, están aprovechando el tiempo y sobre todo están ganando el espacio y la preparación anticipada. Eso de que después lo veo, después lo reviso, después me preparo, luego no sabes qué cosas va a venir, ¿no? A veces las situaciones de incertidumbre sí vienen. Entonces, ahí hay una desventaja. Dime, maestra Jessica, le escucho. ¿Le escucho? ¿Levantó la manito? Vamos a empezar. Para empezar, le escucho. Buenas noches, maestra, ¿cómo están? Quería saludar. Ah, mucho gusto, maestra Jessica. Igualmente, un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes, ¿no? Y nuevamente felicitarlas porque ustedes están anticipando su preparación. Están haciendo esta preparación con tiempo, ¿no? Porque a último rato ya el tiempo nos gana. Aparte que tenemos nuestras labores escolares, nuestras labores en la casa como familia y todo eso, ¿ya? Bien, vamos a empezar. Voy a poner al frente el PPT. Ya estoy compartiendo. Muy bien. Y siempre les voy a pedir que participen de manera activa, no solamente oyendo, sino también respondiendo a las preguntas que voy a ir haciendo en cada uno de los espacios cada vez que tocamos las casuísticas, ¿ya? Bien, hoy día nos encontramos trabajando, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. El sábado hemos tenido la parte de la comprensión, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esta competencia? ¿Qué es lo que describe en cada uno de los niveles, ¿no? Cuando un estudiante es competente, ¿no? Al resolver este tipo de problemas en esta competencia, ¿no? Entonces, como siempre, nuestro propósito es fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes de matemáticas sobre las características, el enfoque y la estrategia para el desarrollo de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿Ok? Vamos a recordar solamente 3 cositas, ¿ya? Uno, en relación a la movilización de las capacidades. Recuerden que en inicial tenemos 3 capacidades que se movilizan y el desarrollo de la competencia está basada en nociones. Para ello, el estudiante emplea el contexto como fuente de riqueza para su aprendizaje.
su contexto, los problemas cotidianos, los problemas del aula, la manipulación de objetos, ¿no? Y vincularse en trabajos colaborativos, ¿no? A través de su propio lenguaje, cuando modela, ¿no? Ubica posiciones, se ubica en el espacio. Cuando comunica, emplea un léxico de acuerdo a su edad. Y cuando usa estrategia, él usa estrategia para construir formas, para desplazarse o para estimar algo, ¿ya? En el caso de primaria y secundaria, recordemos que se movilizan las 4 capacidades. Siempre que se movilizan las 4 capacidades de estamos logrando la competencia, porque la competencia se debe a estas 4 habilidades, ¿ok? Otro aspecto que les quería recordar es, esta competencia nos permite desarrollar el pensamiento geométrico y visual. O sea, el pensamiento geométrico está vinculado a estos aspectos de forma, ¿no? En los aspectos de movimiento y de localización. Y el pensamiento visual, ¿no? O la estrategia visual, otros le dicen así, ¿no? Como una estrategia, se desarrolla también en relación vinculado a las capacidades que tiene esta competencia, ¿no? Ese pensamiento visual, o sea, la capacidad de observar, ¿no? Y luego describir, para representar, para modelar, ¿no? Entonces, esos 2 puntos hay que tener en cuenta para situaciones de la vida cotidiana también. Y finalmente, no olvidarse y recordar siempre que en cualquiera de las competencias nosotros vamos a ver el desarrollo de habilidades de orden superior, ¿ya? Bajo el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico, ¿no? ¿Para qué? Para teorizar, generalizar, redescubrir fórmulas. En esta competencia tenemos digamos, una construcción del conocimiento para redescubrir con los estudiantes fórmulas, ¿no? Porque esta competencia en su componente de forma estudia las formas 2D, ¿no? Entonces, para estudiar sus propiedades de estas formas 2D o 3D, por ejemplo, si hablamos en 2D, polígonos en general, triángulos, cuadriláteros o polígonos de más de 4 lados. Entonces, una de sus propiedades, por ejemplo, es el área. ¿Y cómo es que nosotros hacemos o construimos ese concepto de área? ¿Cuáles son esas situaciones, esos procedimientos para que nosotros hagamos la construcción del área y empleemos el área en diversas situaciones cotidianas? Entonces, mayormente se encuentra cuando, a ver, se hace una evaluación diagnóstica, que los estudiantes hacen mucho uso de fórmulas, ¿no? Cuando hablamos de área, ellos se apegan mucho a las fórmulas, ¿no? Y yo pregunto, para que lleguen a esa fórmula, ¿habrán comprendido realmente la noción de área? Entonces, aquí, por ejemplo, estas habilidades de orden superior, digamos, es la parte más alta, en niveles más altos, ¿no? De altas demandas, de alta demanda cognitiva, pero para lograr esa formulación de la expresión del área, hay que pasar por todo un proceso inductivo, ¿no? Hoy día lo vamos a ver, ¿ya? Por eso es que quiero que recuerden que este desarrollo de estas habilidades tienen que estar centradas en los procesos más altos, ¿ya? En cualquiera de las áreas y especialmente en esta. Bien, ahora les voy a pedir que tomen su hojita de las casuísticas y vamos
a empezar con el nivel inicial y primaria para trabajar, ¿ya? Bien, vamos a empezar con la casuística número 1, ¿ya? Vamos a darle lectura. ¿Qué nos dice en esta casuística? Dice, los niños del aula de 5 años conversan sobre qué números presentarán por el aniversario de la institución educativa. Entusiasmados, deciden cantar una canción de uno de sus grupos favoritos, para lo que necesitan una batería. Como no cuentan con una batería en el aula, le proponen al docente elaborar una. Así acuerdan diseñar primero un modelo de batería. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el docente para orientar a los niños en el diseño de su modelo de batería? Entonces, cuando hablamos de diseños, ya nos estamos colocando en esta competencia, ¿no? Acá nos habla el diseño. Cuando hablamos de diseño estamos modelando, ¿no? Entonces, aquí te podrían haber preguntado también, ¿no? ¿A qué capacidad correspondes? Modelar, ¿no? Es dibujar, elaborar un modelo. Entonces, dice, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice el docente para orientar? Necesitamos orientar a los niños. A. Conversar con los niños sobre cómo imaginan que debe sonar su batería. O sea, van a conversar sobre cómo debe sonar. Miren, que imaginen cómo debe sonar. Luego, pedirles que busquen en el aula objetos con los que puedan construir su modelo de batería con las características que requieren. Esa parte está bien interesante, porque le da al estudiante libertad, autonomía, desarrollo del pensamiento creativo, porque ellos buscarán en el aula objetos para que puedan construir su modelo según las características que ellos quieren. Pero, acá hay un pero, ¿no? A ver, les pregunto, aquí, ¿qué es lo que nos detiene a decir que la A sería la respuesta? ¿Hay algo que no está en acorde? Acá dice, construir su modelo, dice, ¿no? Entonces, a ver, yo lo voy a ir dejando ahí nomás, pero esta parte de aquí que lo voy a sombrear de color rosadito, esa sí yo la veo interesante, ¿ya? Que ellos busquen sus propios objetos. B. Recordar a los niños que una batería es un instrumento que tiene más de un sonido. Ya. Recordarle a los niños que la batería es un instrumento que tiene más de un sonido. Ya, bueno, les recuerdo, pero ¿cómo le ayuda a que ellos puedan hacer ese diseño? El recordar el sonido ¿no? El tener varios tipos de sonido, ¿ayudan en el diseño? Me pregunto yo. Dice, luego proponerles que arme batería con latas, baldes y tapas de ollas unidos con cinta engomada. Aquí, ¿qué pasa? A ver, vamos a poner de amarillo, ¿ya? Dice, proponerles que armen su modelo con latas, baldes, tapas y ollas. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo es el actuar del docente? ¿Cómo va el pensamiento creativo, el pensamiento, la autonomía, ¿no? El autogestionamiento, ¿no? ¿Cómo va ahí? ¿Se visibiliza? A ver, vamos por la C. Entregar a los niños un texto instructivo con indicaciones como cómo construir una batería de cartón con acabado en papel platino.
luego apoyarlos en la construcción de ese modelo de batería. Bien, ahora vamos a tener que elegir porque aparentemente hay cosas buenas y hay cosas que están no tan, digamos, claros en relación a la autonomía, al desarrollo del pensamiento creativo, en desarrollar altas capacidades, ¿no? A ver, vamos a ir descartando. Entre la A, la B y la C, ¿cuál descarta? La C. A ver, acá dice, entregar a los niños un texto instructivo. Le entrega nada más, ¿ah? Le entrega nomás. No le dice, le leo, ¿no? Será un texto instructivo con indicaciones de cómo construir una batería de cartón. Y no con acabado de... Luego apoyarlos en la construcción. Dice apoyarlos. Ahora revisemos lo que tiene acá arriba. Dice, conversar con los niños, ¿cómo imaginan que debe sonar su batería? Eso de amarillito, de cómo suena la batería, les ayuda en el diseño. Ellos están buscando un diseño. Acá el punto principal es que puedan ellos construir este diseño, ¿no? Esto es el propósito. Para que ellos hagan un diseño, es importante saber cómo suena o después del diseño ya tendré que identificar los sonidos, ¿no? Cuando yo diseño, por ejemplo, vamos a diseñar una torta. Después del diseño ya se identifican los sonidos. Así es. Entonces, ¿descartamos la A o no descartamos? La A queda descartada, porque después del diseño, después de diseñar mi torta, o hago primero mi diseño, ¿no? Yo quiero una torta de 2 pisos, que voy a dibujar, dibujo, o me imagino al menos, ¿no? De 2 pisos, que va a tener tal dibujo, le voy a poner tal cosa, de tales colores, ese es el diseño, ¿no? El diseño habla sobre la forma, ¿no? La construcción propia del objeto, ¿no? Es muy distinto a que yo ya tenga que ver sonidos, texturas tal vez, ¿no? Pero en este caso la otra característica de la batería es el sonido, el diseño. Por ejemplo, modelar, aquí estábamos viendo, ¿no? Modela, reconoce, dice, en situaciones de exploración y juegos, dice, ¿no? Que los objetos y las personas tienen diferentes posiciones y ubicaciones en el espacio. Realiza desplazamientos, compara distancias entre él y los objetos para alcanzarlos, así como descubrir formas. Entonces, cuando yo diseño modelo esas formas. Comparar tamaños y reconocer características del objeto en relación a su longitud. Fíjense. Entonces, aquí hay algo interesante, ¿no? Aquí no tenemos que ver con la parte perceptual auditiva, ¿no? Más que nada es la forma, cómo va a adaptar este objeto y dice relacionado con la longitud. En todo caso, ahí el tamaño. Entonces, la A está descartado. Veamos la B. Recordar a los niños que una batería es un instrumento que tiene más sonidos. Se repite, ¿no? Luego, proponerles que armen su modelo de batería con latas, baldes, tapas de ollas, unidos con cintas. Proponerles, bueno, por ahí todavía, pero aquí arriba, esto de aquí, ya no permite, porque no está centrado en el diseño, en el tamaño, en la medida. Se fue. Esta parte segunda ya es un complemento para ya armar, ¿no? Lo principal es la primera orientación. Hablar de medida, de forma,
Y aquí no lo dice. En la C dice, entregar a los niños un texto instructivo con indicaciones de cómo construir una batería de cartón con acabado en papel platino. Luego apoyarlos en la construcción de ese modelo de batería. Entonces, la que es pertinente, porque dice así acá, la que es pertinente es la C. Porque las otras dos, si bien es cierto, en la A hay esa parte de rosadito, ¿no? Es una parte muy buena que genera varias habilidades, independencia del estudiante, pero la primera parte es que no encuadra, no encaja en el propósito. Igual en la D, ¿ya? La respuesta es la C. Veamos, 2, ¿ya? Aquí veamos, no, dice es la A. Conversar con los niños sobre cómo suena su batería. A ver, ¿me ayudan a delimitar eso, colegas? Y yo dije la C y acá dice la A. ¿Por qué invalidaríamos la C? A ver. Acá dice la A. Yo, de verdad, es la C. La A tiene sus elementos muy, muy buenos, ¿no? Las que marqué. Entonces, será por eso la más pertinente. ¿Por qué invalidaríamos la C? A ver, voy a corregir. ¿Por qué invalidaríamos? Entregar, dice, ¿no? La B indudablemente no es. Aquí en mi respuesta dice que es la A. Conversa con los niños sobre cómo imaginan que debe sonar su batería. Luego pedirles que busquen en el aula. Será por esto, coleguitas, ¿ya? Será por esta parte que yo he pintado también, que lo veo muy rico en la autonomía. Y aquí apoyarlos en la construcción, entregar, tal vez esto, entregar a los niños un texto instructivo, ¿no? Y ya lo voy a pintar de amarillo, vamos a corregir, ¿ya? Aquí esto, ¿no? Con indicaciones de cómo construir. Creo que ahí creo que es el detalle, ¿no? Entregar el texto instructivo. En la A hay riqueza, pues, ¿no? Que busquen objetos que puedan construir con modelos de su batería, ¿ya? Voy a corregir. La A. Vamos para la 2. ¿Qué dice en la 2? Dice, hoy Juan cumple 5 años y ha invitado a sus compañeros a su casa, la cual queda cerca de la institución educativa. Un grupo de niños pregunta, ¿y cómo llegamos a la casa de Juan? La docente que ha escuchado la conversación le recomienda ir acompañados de un adulto para encontrar la dirección. En ese contexto, la docente quiere aprovechar esta situación para favorecer la ubicación espacial. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el propósito? Siempre hay que mirar esto, ¿ya? Es más pertinente, ¿no? Aquí arriba eso también a mí me confundió, ¿no? El más pertinente es la que le da autonomía, le genera el pensamiento creativo, crítico, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a volver a revisar. Dice, en ese contexto, la docente requiere aprovechar para favorecer ubicación espacial. A ver, queremos ubicación espacial. ¿Cómo va a orientarnos? Casa, no. Con ayuda de todos, elaborar un croquis con la ruta de la institución educativa a la casa, identificando lugares conocidos por los niños. Finalmente, cada niño reproduce su propio croquis. Esta de acá es una riqueza.
Finalmente, cada niño reproduce su propio croquis. Luego, acá miren, dile a Juan que explique cómo llegar a su autonomía para que Juan explique. Puede decir, no sales del colegio, te vas a la derecha, te vas a la izquierda, bajas hasta la farmacia. Luego, con ayuda de todo, elaborar un quizá, elaborar un croquis con la ruta de la institución a la casa. A ver, veamos la B. Elaborar un croquis y presentarlo a... ahí hay un detalle. Presentarlo a los niños. ¿Quién elabora el croquis? Elaborar un croquis. Luego, explicar cómo llegar desde la institución. Finalmente, entregar a cada niño una copia del croquis para que trace la ruta. Bueno, esto entrega, la profesora quiere favorecer ubicación espacial. Para que el estudiante se ubique en el espacio, ¿qué decía? Tiene que tener referentes, ¿no? Aquí nos dan en aquí. Basados, acá dice, realizar desplazamiento, comparación, distancia entre ellos y los objetos, así como escribir formas, ¿no? Con relación a longitud. Ahora, aquí, diferentes posiciones y ubicaciones en el espacio. Pero tiene que tener un referente, ¿ya? Debe haber una referencia para que él se ubique en el espacio, ¿ya? Si voy a tener referencia un mercado, voy a tener referencia el hospital, algo debe tener de referencia, ¿ya? Entonces, aquí cuando dice finalmente entregar a cada niño una copia del croquis, si le entregan la copia, no sé si el estudiante va a desarrollar su ubicación espacial porque solamente va a trazar la ruta. A mí me queda duda ahí. La C, preguntarle a Juan cuál es la dirección de su casa. Luego, escribirla y entregárselo a todos los niños en una nota. Finalmente, decirles que cuando estén en camino, ellos mismos pregunten a los transeúntes cómo llegar a la dirección escrita en la nota. O sea, acá solo va a escribir, el niño va a escribir, luego preguntar, ¿no? O sea, le está diciendo, pregunta cómo vas a llegar, pero no está desarrollando la ubicación espacial, ¿no? Entonces, aquí también decirles, ¿no? Acá, decirles cuando están en camino, que ellos mismos pregunten, ¿no? Tal vez hubiese dicho, ¿no? Finalmente, ellos mismos preguntarán a los transeúntes, pero acá, decirles, le estoy indicando lo que tiene que hacer. ¿Cuál de los tres es el más pertinente? La A. Parece maestra. La A. Aquí la más pertinente es la A, porque Juan explica, ¿no? Y él está dando su sentido espacial. Vuelvo a repetir, él dirá, nos vamos del colegio, bajas hasta el mercado, bajas a la farmacia, o te vas una cuadra, luego vas a la derecha, a la izquierda, ¿no? Y luego dice, luego con ayuda de todas elaboran un croquis, ¿no? Con la ruta, luego identificando lugares, ¿ve? Identificando lugares conocidos. ¿Ya? Primaria debemos tener referentes para ubicación espacial. Luego ya ir manejando, si ves arriba, abajo, derecha, izquierda. Luego usamos la rosa náutica, ¿no? O sea, el eje coordenadas, ¿no? ¿Ya? 3. Es de primaria, ¿ya? Mientras ella observa que uno de los estudiantes ha realizado en el papel cuadriculado la siguiente figura. ¿Cuál de las siguientes alternativas el estudiante, ¿no? ¿A qué se referirá entonces? Acá ha dibujado en un dibujo, ¿no? Ha hecho un H en la cuadrícula.
Ha dibujado una figura. ¿Cuál de las siguientes alternativas explica el error que incurre el estudiante? A ver, ¿qué error ha cometido acá? Uno de los estudiantes ha realizado en papel cuadriculado la siguiente, ¿no? Ha hecho esta dibujo. El estudiante confunde la medida de la superficie con la medida del contorno de una figura. Dice, confunde la medida de la superficie con la medida del contorno de la figura. Realiza trazos sin usar instrumentos de medida como la regla. Bueno, no necesariamente, ¿no? Usa una figura irregular en vez de una figura regular. A ver, en este caso, el estudiante ha dibujado una figura. ¿Y cuál es el error? Algún pedido, ¿no? A ver, hay un pedido del docente. Confunde la medida de la superficie con la medida del contorno. A ver, ahí empieza el inicio, se inicia pero ahí faltaba esto, ¿no? A ver, está mal, creo, la pregunta. Es la 2, la 3. Falta, creo que esta pregunta, ¿no? Esta de aquí, miren. Falta esa premisa ahí en la hoja, ya maestritos. No ha salido esta parte. Dice, una docente tiene como propósito que los estudiantes resuelvan problemas que involucran el perímetro de figuras bidimensionales. Una de las actividades que ha planificado es la siguiente. 1. Entregar una hoja de papel cuadriculado. Cada lado de los cuadrados de la hoja mide 1 centímetro, o sea, se refiere a esta hoja, ¿no? Que estamos aquí viendo, a esta, ¿no? ¿Y qué más dice? Pedir a los estudiantes que dibujen una figura solada cuyo perímetro sea 24 centímetros, realizando los trazos sobre las líneas de la cuadrícula y haciendo uso de la regla. 3. Solicitar que cada estudiante compare la figura realizada con la de su compañero para encontrar qué tienen en común y en qué se diferencian. A ver, miren, esto es que involucra el perímetro de una figura. Perímetro. Y tiene que hacer tres cosas. En el papel cuadriculado, dibujar, ¿no? Una figura de perímetro. ¿Qué más va a hacer? Van a realizar los trazos haciendo uso de la regla. 2 y 3 tienen que comparar figuras con un objeto, ¿no? Observa que uno de los estudiantes ha realizado en el papel. Ojo, recuérdense que queremos una figura de 24 centímetros de perímetro, ¿no? Entonces, cuando hacemos el estudio del perímetro, es importante en esta noción de área y perímetro vinculada a los dos, ¿no? Si bien es cierto, desde su lenguaje cotidiano, el estudiante asocia el perímetro con todo, borde, ¿no? Esas dos palabras son las que más maneja el estudiante, ¿ya? Cuando hablamos de perímetro, repito, el lenguaje del estudiante es contorno, borde, ¿ya? A ver, ¿quién? El audio de la misita. A ver, la Miss. ¿Quién está con el audio? Miss Jessica. No, la Miss. No, el maestro Jesús. Con su audio, por favor.
Ya, a ver, les iba diciendo, cuando nosotros trabajamos perímetro en primaria e incluso en inicial, el contexto y el vocabulario del estudiante permite a la construcción del conocimiento. Contorno y borde son, digamos, las dos palabras que encajan en el perímetro, ¿ya? Ahora, aquí en las alternativas nos habla ¿sí? Con la medida del contorno de la figura, ¿no? Realiza trazos sin usar instrumentos. Ya, no usa instrumentos, es cierto, pero nos están hablando de un propósito sobre perímetros. Entonces, la B no va a ser, la B no lo es, ¿no? Porque aquí el error no va por esto, no va, ¿ya? Seguimos. Quiero con ustedes conversar sobre esto de área, perímetro, que es un tema bastante frecuente en todos los exámenes que vienen y siempre les va a venir. ¿Por qué? Porque esta noción es tan importante para posteriormente trabajar propiedades, argumentaciones, diferenciaciones entre perímetro y área, ¿ok? Entonces, por favor, un segundito, porque están tocando mi puerta. Entonces, continuamos. Les decía, ¿no? Es tan importante que conversemos y cómo es la progresión en la construcción de la noción de perímetro y área. Primero vamos a hablar el área, ¿ya? ¿Cómo medimos la superficie de una figura? El área, propiamente, con esa palabra, es una propiedad, pero es un valor numérico. El área es la cantidad, ¿no?, de la medida de una superficie. Ahora, ¿cómo iniciamos en el estudio? Acá hay nociones que podemos nosotros tener y recuperar de los estudiantes. Es la medida de la extensión bidimensional de esa superficie que tenemos. La cantidad de espacio que ocupa una figura en el plano. Es asignar una medida a la extensión de una superficie, o sea, cierta medida a la superficie que tenemos. Es la medición de la superficie, ¿ya? Si tenemos nosotros esta pizarra como objeto, o sea, vamos a medir la superficie, la pregunta es, ¿cómo empleamos la regla o las figuras para medir la superficie de la pizarra? Entonces, en grados menores, o sea, primaria, incluso inicial, empezamos trabajando de una manera en rellenar la superficie, ¿no? Si yo tengo la pizarra y tengo las figuras para medir, los estudiantes deben pasar por este proceso. O sea, es necesario que ellos conceptualicen desde su noción, o sea, hagan este ejercicio de completar, llenar esa superficie. Y la pregunta sería, ¿no? ¿Cuántos rectángulos, si yo uso el rectángulo, cubre la superficie? Entonces, aquí ellos empiezan a estimar, ¿no? Hay tantos rectángulos. Pero puede ser el trabajo libre a elección. El estudiante puede elegir el triángulo, puede elegir el círculo, puede elegir el hexágono para trabajar y completar y rellenar la pizarra. Entonces, al hacer este ejercicio, ellos se van a ir dando cuenta de que existen figuras que no permiten rellenar completamente, ¿no? Existen algunas que sí, aquí me faltan algunas. Por ejemplo, si yo utilizo el hexágono y trato de completar, va a quedar vacíos.
la superficie no se va a teselar completamente, va a quedar esos huequitos, ¿no? Ahí, por ejemplo. A través de esta instrucción hay que sumar a la cuenta y preguntar cuáles de estas figuras permite completar, rellenar, ¿no? Sin dejar la superficie. Entonces, a partir de ese estudio, los chicos tienen que ir dando sus primeras nociones desde su conceptualización, o sea, cómo ellos están esto de rellenar un espacio, con qué tipo de figuras, con qué tipo de unidades. Aquí viene esto de vamos a establecer una unidad de medida, ¿no? Realmente establecemos nosotros una unidad de medida, el cuadrado, ¿no? Pero primero hay que hacer pasar por esta experiencia. Si nosotros saltamos este proceso, no vamos a ir comprendiendo en realidad qué es el área, a qué le llamamos área, cómo geométricamente lo veo el área y cómo lo veo numéricamente, o sea, aritmética a través de un número, ¿no? Aquí comprensión, figuralmente digamos, en la competencia propiamente forma, geometría, una superficie, ¿no? Con cierta unidad de medida, de tal manera que se pueda cubrir totalmente esa figura, ¿no? Por eso es que de manera común ya establecemos que el cuadrado viene a ser ¿Cuántos cuadrados han cubierto esta superficie? Ah, profesora, hay 8, pero hay por la mitad, 10. Ah, ya. ¿Y cómo contarías rápidamente? Y ya viene este proceso de conteo, ¿no? Medir un área es contar la cantidad de unidades, ¿no? La cantidad de unidades cuadradas que hay al interior de esa figura, ¿no? Y ya viene este proceso de conteo de manera simplificada, ¿no? Y atribuimos ya ciertas unidades y llegamos a conclusiones para decir que el área del rectángulo basta con multiplicar el largo por el ancho, como en este 4 por 2, 8 y los que sobraban, ¿no? O en este caso que tengamos, por ejemplo, aquí, para la A, 5, 4, hay 20 unidades cuadradas, ¿no? O en la C. Entonces, de esa manera es que debemos ahora. Prestemos atención a los siguientes, a la información de los literatos, de los expertos, de los investigadores que nos dan las alertas, ¿no? Por ejemplo, Rico en 1997 afirma que cuando un alumno comete un error, está mostrando que tiene ciertos conocimientos incompletos. O sea, no ha completado de conocer. El papel del docente no es evitar el error, sino hacer ver a su alumnado que los conocimientos que tienen pueden ser válidos, que pueden no ser válidos para todos los casos. Ojo, no ser válidos para todos los casos. Por lo que deberá ayudarlo dándole elementos que le permita comprender y evitar este error, completando ese conocimiento que lo tenía incompleto. Entonces, ayudándolo, ¿no? Dándole elementos para comprender. Eso hay que anotarlo, ¿no? Damos elementos que puedan comprender. O sea, cuando comete un error es porque le falta conocimiento. Hay algo errado. No está completo su conocimiento. Bruno de Amore y Fandiño, ¿no? Son dos también investigadores basados en las didácticas, nos dicen, ¿no? Al respecto de los errores, dice, es del todo evidente
de que el obstáculo sobre las relaciones entre perímetro y área no es solo de naturaleza epistemológica, como se afirma en muchos trabajos precisos sobre este de investigación, sino que básicamente de naturaleza didáctica. ¿Qué significa eso? ¿Cómo estamos nosotros enseñando el concepto de área? ¿O cómo descubrimos con ellos esta noción? ¿Cómo hacemos estos procedimientos? ¿Qué material usamos? ¿Qué recursos para que puedan ellos tener esa? Cuando dice esta naturaleza epistemológica se refiere al propio conocimiento, ¿no? O sea, el problema ni siquiera es el propio conocimiento, el concepto propio, sino este proceso didáctico que tenemos, ¿no? Finalmente, Piaget, ¿qué dice? La ausencia de actividades para la manipulación de área, principalmente aquellos que inician los niños, el salto del concepto de conservación de área y el uso prematuro de las fórmulas de áreas matemáticas, ni tampoco por las fórmulas, ¿no? Hay que construir, manipulación, dice. Entonces, los estudiantes tienen que hacer estos trabajos y otros muchos más, ¿eh? Ojo, otros muchos más. Por ejemplo, aquí yo les he traído, cuando hablamos de área y perímetro, me hubiese gustado ponerles ese video, a ver, ojalá que yo lo pueda subir al Classroom. En este video que yo lo he grabado, trabajamos con una misma liga para formar diferentes figuras. Esa es una liga, ¿ya? Pero es una liga, es como una pita, no se agranda tanto. Y con esa liga le pedí a los estudiantes que dibujen diferentes formas de figuras. Entonces, la liga, en esta primera figura, ¿no? Se nota claramente su perímetro, o sea, hallar el perímetro es ahora. Ese perímetro se conserva si es que yo modelo otra figura o cambia el perímetro. ¿Qué sucede con el perímetro? Y los chicos se ponen a contar. A primera vista ellos dicen, para la segunda disminuye el perímetro, para la tercera mucho más disminuye. Y a ver, les pones a contar y ellos, profesora, sale igual. ¿Y qué pasó entonces? Le digo. ¿Y cómo es el área ahora? Si el área es el conteo de las unidades cuadradas, ¿cómo es el área de las tres figuras y cómo es el perímetro? ¿Qué conclusión? ¿Qué afirmaciones de demanda cognitiva para promover esta diferenciación entre área y perímetro? ¿Se puede tener una figura con la misma área y diferente perímetro? ¿Se puede tener figuras con el mismo perímetro y diferente área? Pues sí, este es el caso, ¿no? Igual perímetro, diferente área. Entonces, trabajamos en geoplano con esas liguitas. También pueden trabajar este recurso que es el pentominol, ¿no? Y acá hay un link para que ustedes puedan trabajar con sus chicos. Y si no hubiera, lo cortan y empiezan a trabajar sobre una cuadrícula moviendo, ¿ya? Entonces, ¿cuál será la respuesta a la pregunta que hemos hecho? A ver, acá está. ¿Cuál de las siguientes alternativas en que incurre el estudiante? ¿Usa una figura irregular en vez de una figura regular o confunde la medida de la superficie con la medida del contorno de la figura? Acá le han pedido que la figura tenga 24 centímetros de perímetro. Veamos. Acá sería 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Estos dos, 18, 20, 23, 25, 28. Acá tiene 28 y le ha pedido de 24. ¿Qué es lo que ha hecho de 24? Me parece que lo que ha hecho de 24 es el área, ¿no? Porque acá mire, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con él? ¿Qué ha pasado? Ha confundido la medida de la superficie con la medida del contorno de la figura, ¿no? Entonces, la respuesta es la A, ¿ya? Vamos, continuamos, docentes. A ver, dice, vamos para la 4. Un docente tiene como propósito que los estudiantes del sexto grado comprendan las relaciones entre área y el perímetro de figuras planas. Por ello, propone la siguiente actividad. Para un almuerzo al que asistirá 26 personas, se cuentan con 12 mesas de forma cuadrada en las que se pueden sentar 4 personas, una a cada lado. Pero en esta ocasión se ha decidido que las mesas estén juntas una al lado de otra. Organizados en grupos, representan gráficamente sus propuestas a la situación planteada. Ojo, vamos a remarcar. Acá piden que comprendan relacionar área y perímetro. Aquí también tenemos como datos, son 26 personas, son 12 mesas independientes que se pueden sentar 4 personas. Sí, claro, es lógico, ¿no? Si la mesa es cuadrada, nos dice eso en el problema, uno a cada lado son 4, ¿no? Ahora, ¿qué nos dicen? En este contexto, los estudiantes organizados en grupos representan sus propuestas. A continuación se presenta el diálogo que suscitó en el grupo. Renzo, creo que podemos avanzar larga uniendo las 12 mesas y así se podrán sentar 26 personas. Y quedaría de esta forma, ¿no? Él plantea esto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí están las... Marco dice, miren, señalando este dibujo, yo organicé las mesas de esta forma. Como la cantidad de las mesas es la misma, entonces también se podrán sentar 26 personas. El docente busca ayudar a Marco a reflexionar sobre el error que presenta su propuesta de organización de mesas. ¿Cuál de las siguientes acciones más es pertinente para brindar una adecuada retroalimentación a Marco? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Él ha formado, pero no se pueden sentar 26, ¿no? Aquí hay menos, creo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23. 24. ¿Cierto? Me equivoco. No. Cierto, profesora, es verdad. Ya. 4. Entonces, hay un error. Él dice, miren, yo organicé las mesas de esta forma. Como la cantidad de mesas es la misma, entonces se podrán sentar 26. No ha previsto que si juntan 2 mesas se disminuye, ¿no? Porque al unir 2 mesas, ¿no? Al unir 2 mesas, aquí ya quito en 2, ¿no? Ya, ¿no? Serían 6. Antes, si es informe independiente, se sientan 4.
en 2 se sentarían 8, pero si junto 2 mesas, solo se sientan 6. Entonces se reduce. Entonces piden las acciones pertinentes, ¿no?, para retroalimentar este error. Él lo que ha comprendido es, digamos, la conservación de área, más no del perímetro, porque está utilizando las 12 mesas, el área se conserva, pero el perímetro no se conserva. A ver, veamos. ¿Qué dice? Solicitarle que cuenten los sitios disponibles en su representación de la organización de la mesa. Luego preguntarle, mira, solicitarle que cuente los sitios disponibles, ya contó 24. Luego preguntarle, ¿es posible que se puedan sentar 26 personas? ¿Por qué? Al cambiar la disposición de las mesas, ¿se modificó la medida de la superficie ocupada en el contorno? Ay, no, dice, se modificó la medida de la superficie, el contorno. Después pedirle que indique cuál de esta vale al perímetro y que si siempre se cumple que a igual área habrá igual perímetro. Acá hay algo interesante de Rosadito. Luego dice, ¿no? Que responda si siempre se cumple que a igual área habrá igual perímetro. Esa es una buena pregunta, ¿no? Además también arriba hay, ¿no? Si se cambia, si se modificó, esa también es una buena pregunta, ya. Pero veamos más adelante, a ver, otras. Solicitarle que cuente la cantidad de mesas y de sitios disponibles en la organización que se ha presentado. ¿Cuántas mesas? 12. ¿Cuántos sitios? Sitios 26, ¿no? Porque dices, solicitarle que cuente la cantidad de mesas y de sitios disponibles en la organización. Ah, que él ha presentado. Entonces dice 24, 12 mesas, 24 sitios. Luego, coméntale que no siempre se mantiene la cantidad. Después, pregúntale, si movemos una de las mesas, si movemos una de las 2 mesas que están juntas en la fila inferior para que haya 8 en la fila del sitio, ¿se habrá disponible ahora? ¿Era correcta tu organización? La pregunta sí está buena, pero comer esa visita es muy redirigida, ¿no? Y es muy informativa, ¿no? Lo de abajo sí es bueno, ¿no? Esto de acá, bueno, esto preguntarle también, ¿no? Si movemos una de las 2 mesas que están juntas, la inferior, o sea, se refiere a esto, ¿no? Habrá, dice medio, ¿cuántos sitios habrá disponible ahora? Se pone acá arriba, ¿no? ¿No? Ahora, ¿cuántos sitios hay? Le dice, ¿no? Aumenta los sitios, ¿sí o no? ¿Va a liberar? Sí, libera, ¿no? Porque aquí, 2, ¿ya? Al pegarse, queda 1 nomás, pero queda liberado 2, ¿ya? Solamente se pierde esta de acá, estaba disponible ahora. ¿Era correcta tu organización? Está buena la pregunta para que no le ayuda esta amarillo. La C, solicítale que a partir de su representación de la organización de las mesas, indique cuál es el área y cuál es el perímetro de la figura. Área 12, perímetro 24. Ya, hasta ahí no corrijo nada. Luego pregúntale, ¿el área estará representada por los 12 cuadrados? Sí.
¿Y el perímetro por las 26 unidades o sitios disponibles? No, no. Si le dice sí y le dice, ¿estás seguro? O sea, estas preguntas, mira, estas preguntas son muy básicas, ¿no? No lleva a reflexionar, porque acá te pide reflexionar, o sea, tengo que pensar qué hice mal, dónde me equivoqué, dónde está el error. Aquí me lleva a pensar dónde se equivocó el estudiante, ¿ya? Eso hay que tener presente, ¿ya? Para reflexionar. Yo reflexiono, pero también reflexiono de lo bueno que hice, ¿no? ¿Dónde está bien y qué he logrado? ¿Qué me falta lograr? ¿Ya? Ahora le pregunta, ¿no? Continuamos en la 3, ¿ya? Dice. Después, pedirle que piense en otra estrategia para resolver el problema y proponga una nueva organización. Esa está muy buena. Pedirle que piense en otra estrategia para resolver el problema y proponga una nueva organización. Esa está muy buena. Pero, ¿qué es lo que lo invalida? O sea, ¿cuál de las tres tiene mayor cantidad de elementos para reflexionar? ¿La A, la B o la C? ¿Qué dicen maestros? ¿Están ahí? En la A, solicítale que cuente los sitios disponibles de su representación, ¿no? Luego preguntarles, ¿es posible que se puedan sentar 26? ¿No? ¿Ya contó? No, no se pueden. ¿Por qué? Le dice. Acá hay algo importante, ¿no? Hay un por qué, tiene que justificar. ¿Por qué no se pueden sentar? ¿Qué está pasando? Ya no hay más, tengo que liberar sitios. Lo lleva a reflexionar. Al cambiar la disposición de las mesas, ¿se modificó la medida de la superficie ocupada o se modificó el contorno? ¿No? Después, pedirles que indiquen cuál de estas medidas corresponde al área y cuál corresponde al perímetro. Y que responda si siempre se cumple que al igual área habrá igual perímetro. Entonces pregunta, ¿cuál de ellos tiene mayor ¿Cuál de ellos, maestros? ¿La A, la B o la C? La B no lo es, ¿sí o no? Porque acá preguntarle si movemos uno, cuántos hay, ¿es correcta tu organización? Eso no es, no es. Entre la A y la C, ¿cuál elige? Dice, solicitarle que a partir de su representación de la organización de mesas indique cuál es el área y cuál es el perímetro. Acá arriba también le dice, ¿no? ¿Cuál es el área? Le dice, ¿no? Indique cuál es la medida del área y del perímetro. ¿No? Luego preguntarle, ¿el área está representado por 12 cuadrados? ¿El perímetro por 26 unidades o sitios disponibles? ¿Está seguro? Después pedirle ya, abajo hay ese elemento, aquí arriba, entre la A y la C, ¿con cuál se queda? La C, creo, maestra. ¿Qué dicen maestros? A ver, ¿están o no están? A ver, recordemos Con que la C, profe. con la C. La C, maestra. A ver, veamos si es la C. A ver, veamos si es. Acá dice que es la A. ¿Por qué no la C? ¿Qué lo invalida en la C? ¿Ah? La C porque acá el perímetro, acá hay una pregunta redirigida, ¿no? ¿Se dan cuenta? A partir de la representación, dice, ¿no? A partir de la representación, indique cuál es el área y su perímetro.
¿no? Si me dijeran que fuese la C, la A, ¿cuál lo invalida? O sea, ¿por qué la A no lo es? Acá hay algo importante, fíjense, ¿por qué? ¿Por qué es posible o no es posible que se puedan sentar 26 personas? Es posible. A ver, le dice primero, mira lo que has hecho, cuenta los sitios, mira lo que has hecho, cuenta los sitios que tienes, ¿no? Cuenta lo que tienes. Ah, tengo 24. ¿Es posible que se sientan 26? ¿Podrás lograr 26? ¿Es posible que se puedan sentar 26 personas aquí? No. ¿Por qué? No alcanza. No hay más mesas. En el caso de él, podría preguntar, ¿no? ¿Cómo puedes hacer? Le dice, al cambiar la posición de las mesas, ¿se modifica de la superficie ocupada o del contorno? Si tú cambias la posición de las mesas, ¿qué se modifica? La superficie no, se va a modificar el contorno. Pedirle que indique, esta parte nomás es un poco ambigua, ¿no? Cuando dice pedirle que indique cuál es la medida que corresponde al área y al perímetro. Y que responda, siempre se cumple que al igual área habrá igual perímetro. Esa es la también potente, ¿ya? Recuerden, cuando nos hablan, esto nos confunde porque aparece esto de acá, ¿no? O aparece elementos bien comunes. Aquí y aquí se preguntan casi lo mismo. Pero en la A tenemos esta pregunta más potente. Responda, si siempre se cumple que igual área habrá igual perímetro. ¿Estamos? Bien, vamos para las 5. Un docente propone la siguiente actividad a sus estudiantes del 6º grado. Representa en el geoplano un cuadrado cuyos lados midan 5 centímetros. ¿Cuál es su perímetro y su área? Luego, prolongan la longitud en un par de lados opuestos del cuadrado en 3 centímetros. Y acortan la longitud de cuadrado. Ahora realiza lo siguiente. Compara los perímetros y el área de ambas figuras. Responde, ¿cómo son los perímetros de ambas figuras? ¿Cómo son sus áreas? Responde, ¿crees que si dos figuras similares para probar en qué caso se cumple? ¿Cuál es el principal propósito? Dice, ¿cuál es el principal propósito de aprendizaje de la actividad planteada por el docente? Aquí, ¿qué está sucediendo? Le ha pedido, acá yo lo tengo dibujado, creo. Ya. Le pide dibujar un cuadrado, ¿no? De 5 por 5, dice, ¿no? Acá dice, ¿ve? De 5 centímetros. ¿Ve? Dibuja un cuadrado de 5 centímetros, dice, ¿no? Halla su perímetro y su área. Entonces, acá está el cuadrado de 5, su perímetro es 20, su área es 25. Luego le pide que reduzca, ¿no? Primero, que prolonga, que reduzca en 8 y 2. Su perímetro es 20 y su área es 16. 8 por 2, 16. Luego realiza lo siguiente, dice, compara los perímetros, ya, igual perímetro, y las áreas, diferente área. Responde, ¿cómo son los perímetros de ambas figuras? Iguales. ¿Cómo son sus áreas diferentes? ¿Crees que si dos figuras mantienen el mismo
perímetro tendrán también la misma área? No, falso. El área cambia. ¿Cómo harías para probar en qué caso se cumple? Entonces, nos... que los estudiantes calculen el perímetro y el área, disculpen, en las figuras haciendo uso de fórmulas. ¿Ese fue el propósito? ¿Calcular área y perímetro? No, acá hay análisis, ¿no? En estas preguntas que lanza la maestra, acá analizan cómo es el área y cómo es el perímetro y qué relación tienen. No, no es la... Que los estudiantes expliquen qué significan los conceptos de perímetro y área haciendo uso de ejemplos. Tampoco, porque ellos no utilizan ejemplos. El ejemplo se lo da la docente. C, que los estudiantes establezcan relaciones entre perímetro y área de las figuras. Así es. Acá bien claro dice, compara los perímetros y área de ambas figuras. Y le dice, ¿no? ¿Crees que las figuras tienen el mismo perímetro, tendrán también la misma área? Están relacionando. La respuesta es la C. ¿Estamos? ¿Estamos, maestros? Bien, vamos a la Sí, casuística maestra. de secundaria. Dice, un docente, acá está la solución también, ¿ya? Un docente tiene como propósito que sus excelentes acciones pedagógicas es pertinente para dicho propósito. La fórmula general es 180 por n menos 2, ¿verdad? Eso quieren deducir. Ya. Es pertinente, le dice. A las que más son apropiadas, las que se acercan más. Para dicho propósito, tienen que deducir, tienen que infiere, sea por inducción, ¿no? Entregar polígonos elaborados con cartulina y de diferente número de lados y pedirles que con el transportador midan los ángulos internos y anoten estas medidas en cada ángulo de los polígonos elaborados. Luego, pedir que, en cada caso, sumen dichas medidas. Finalmente, preguntar por la suma de los ángulos internos en cada polígono. O sea, acá le está diciendo, dibuja diferentes polígonos, ¿no? O le puede entregar triángulo, le puede entregar un rectángulo, le puede entregar un pentágono, le puede entregar un hexágono, no dice ni siquiera regulares, ¿no? Que mida los ángulos internos, que lo anote, luego, en cada caso, que sumen sus medidas y preguntarle cuánto suman los ángulos internos. Pero no le pide la suma de los ángulos internos. Sí, ¿no? La suma de los ángulos internos. Si sumo, ¿lograré inferir? ¿Podré inferir sumando? Puede ser, ¿no? Porque acá voy a tener en triángulo 180. Voy a tener 180 grados. Acá voy a tener, ¿cierto? Acá voy a tener 540, ¿no?
Puedo ir infiriendo, sí, tal vez, ¿no? Pero acá dice, ¿no? Pedirle en cada caso que sumen dichas medidas. Finalmente pregunta, sumando las medidas, puede ser, no sé, dejémoslos ahí por un momento. B, proporcionar una cartilla en la que se indica que la suma de los ángulos internos de cualquier polígono proporciona la cartilla. Y acá le está dando, ¿no? Que la suma, ¿no? Que la suma se determina con esta expresión. Ellos tienen que inferir. Ya tienen acá. Y luego explicar que n corresponde al número de lados de un polígono. Preguntar cuánto es la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Es muy aplicativo, ¿no? Centrado en el conocimiento, ¿no? Informa el conocimiento, informa lo qué es lo que implica n, o sea, qué significa n, y luego va a una aplicación práctica, ¿no? Entonces, la B tiene mucho sesgado al conductismo, ¿no? La C, pedir que dibujen un pentágono, dime. La C, a ver, muy bien, maestra, vamos a ver. Pedirles que dibujen un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, para que tracen las diagonales desde un solo vértice. Luego preguntar por la cantidad de lados del polígono por cada cantidad de triángulos que se formaron en cada polígono. Bueno, por la relación que se... Preguntarle, acá hay algo potente, ¿no? Preguntarle por la relación que se puede establecer entre estos datos. Esa es una habilidad. Aquí está una habilidad, capacidad matemática. Relaciona datos, ¿no? Relaciona atributos medibles entre objetos, ¿no? ¿Para qué? Para traducir, en este caso, va a inferir la fórmula general, ¿no? Acá entrega el polígono, acá le pide que dibujen. Es distinto. ¿Cuál? Entre entregar y pedir que dibujen, entre entregar listo y pedir que dibujen, ¿cuál de ellos tiene mayor demanda cognitiva? Luego dice acá también, preguntar por la cantidad de lados, ¿no? Relacionen, ¿no? Que tracen, ¿cierto? Entonces, la respuesta, o sea, la más pertinente, ¿cuál vendría a ser, coleguitas? La C, ¿no? Hay varios elementos que nos da luces. Acá ya acabo de decir, ¿no? Es diferente que entregues algo hecho a que ellos construyan. Eso lo hace distinto. ¿Qué más acá? Pedirles que con el transportador midan, anoten, sumen, es muy sencillo eso, ¿ya? Bien, una estrategia es esta, ¿no? Lo que acabo de decir en la parte C es relacionar. Búsqueda de patrón para que deduzcan la fórmula, ¿no? Busco un patrón, cantidad, número de lados, ¿ya? B, 2. Un docente plantea el siguiente problema a sus estudiantes. Los lados de un hexágono regular miden 3 centímetros. Si se duplica la medida de cada uno de sus lados, ¿cuántas veces aumentará su área? Uno de los estudiantes alza la mano y comenta, si se duplica la medida de sus lados, entonces el área también se duplica. ¿Cuál de las siguientes acciones lógicas es más pertinente para brindar la retroalimentación? Ojo, me piden retroalimentar al estudiante de modo que reflexione, ¿ven? Aquí aparece este reflexionar sobre su error, o sea, voy a pensar, voy a hacer un conteo, un recuento, miro lo que he hecho y voy a identificar logros, dificultades y mis errores. Entonces, acá el error está en pensar que si duplico la medida de los lados, también el área se duplica, ¿no?
Ahí está el error, ¿no? Si se duplica la medida de sus lados, entonces el área también se duplica. Entonces, eso no es tan cierto, ¿no? Dice, mira, vamos a ver cuáles son de esas acciones para que él pueda reflexionar de su error. Eso no cree en Dios, no cree en nadie. A ver, coleguita, su audio. Pedir que construya, habla, pedir que construya en cartulina el hexágono original y el ampliado. Luego preguntar, ¿cuánto mide el lado del hexágono después de duplicar su medida? Después solicitarle que calcule el área y que divide el área encontrada entre 4. Que divide, ya dice, ¿no? Repito, pedir que construya en una cartulina el hexágono original y el ampliado. O sea, él tendrá el grande y el pequeño. Luego preguntar cuánto mide el lado del hexágono. No, yo tengo el pequeñín. Y voy a tener un duplicado, a grosso modo, le voy a preguntar, dice, ¿no? ¿Cuánto mide el lado del hexágono después de duplicar su medida? Aquí es así. ¿Está buena esa orientación? Acá está de amarillo. Solicitarle que calcule su área y que divide el área encontrada entre 4. ¿Para qué dividiría? No encuentro una buena retroalimentación. La B, solicitar que grafique el hexágono original y el ampliado. Ya. Luego, indicar que divida cada hexágono formando triángulos equiláteros de 3 centímetros de lado. O sea, acá, ¿no? Así. ¿No? Aprox. Preguntar por la cantidad de triángulos formados en cada hexágono y por la comparación que se puede establecer entre ellos. Mira, solicitar que grafiquen el hexágono. Luego indicar que divida cada hexágono formando triángulos equiláteros de 3 centímetros. No. Formando triángulos equiláteros. A ver, acá habrá que borrar. No dice eso. O sea, acá voy a dividir en diversos triángulos equiláteros de 3 centímetros, tanto en el original y en el ampliado, ¿no? ¿Cierto? De 3 centímetros de lado. 3, ¿cierto? Porque si me piden que es 3 centímetros de lado, aquí ya no es 3, serán 6, ¿no? Cambia el asunto, ¿no? Y ya no va a salir 1, va a salir más. ¿Cierto? Va a ser así, ¿cierto? Se van a... ¿Cierto? Después, y la comparación que se de ellos. ¿Cuánto más? A ver, tendría que completarlo, ¿ya? A ver, veamos la C. Entregar una cartilla con la fórmula del área del hexágono regular. Entregar la cartilla con la fórmula. Luego pedir que encuentren las áreas del hexágono original y del ampliado. Después comentar que la relación que se establece entre las áreas de ambos hexágonos, después de duplicar la medida de los 4 lados, es de 1 a 4. Entonces, digo yo, ¿cuál es la que está más terrible? Entregar la cartilla con la fórmula, ¿no?
Siempre en las alternativas del ministerio hay una que se escala, que es más pertinente. Ojo, entre la A y la B, ¿con cuál nos quedamos? Acá dice pedir que construyan en cartulina el hexágono, preguntar cuánto mide el lado, después de duplicar, después solicitarle que calcula y que divide el área encontrada entre 4. ¿Para qué tendría que dividir? Ya sé que es 4 veces, pero ¿eso sería la manera de retroalimentar? Esta partecita donde dice después solicitar, calcula y encontrar informativo, ¿no? Le está dando como que casi la respuesta de la relación que hay, ¿no? Entonces, esa partecita hace que esta A no sea la más pertinente. ¿No? Porque va a contar la cantidad de triángulos equiláteros, ¿no? Pero dice, después preguntar por la cantidad de triángulos formados, ¿ya? Claramente es la B. Sigamos. 3. Una docente propone a los estudiantes la siguiente actividad. Quiero ver. Acá hay algunas recomendaciones sobre retroalimentación, ¿ya? La 3. Una docente propone a los estudiantes la siguiente actividad. Recorten 2 piezas de cartulina de forma rectangular y del mismo tamaño. Una de estas se mantendrá inalterable y será denominada pieza A. En la segunda pieza se debe recortar un pequeño trozo de forma rectangular en la parte superior derecha. Después del corte quedará la región hexagonal que será denominada pieza B. O sea, te está pidiendo así, pieza A y pieza B le van a recortar un pedacito, ¿no? Dice así, ¿no? Rectangular en la parte superior derecha. El docente ha planteado las siguientes tareas relacionadas con la actividad anterior. ¿Cuál de ellas es de mayor demanda cognitiva? Mayor demanda cognitiva, o sea, desarrollo del pensamiento de orden superior. Preguntas, acciones que lleven a razonar, a formular, teorizar, analizar, hipotetizar, generalizar, ¿no? Crear, aplicar, ¿ya? A. El área, dice, le preguntan, ¿no? El área de la pieza A. Esta es la pieza A. Y esta es la pieza B. Le dice, el área de la pieza A es menor, igual o mayor que el área de la pieza B. ¿No? Los dos tienen el mismo tamaño y está ido recortado. Si ya lo recorto, fácilmente el estudiante que comprende la noción de área se va a dar cuenta, ¿no? Si fuese así, esta A no es de mayor demanda cognitiva. Si ya me quitaron un pedazo de la región, de la superficie, es fácil de darse cuenta. B. El perímetro de la pieza A, el perímetro es menor, igual o mayor que el perímetro de la pieza B. Ahí que tendríamos que hacer. C. ¿Cuánto es el perímetro y el área de la pieza B si se conocieran las medidas de cada lado? ¿Cuánto es el perímetro? La matemática no debe quedarse en cuánto, ¿ya? Cuando tú calculas para algo, por algo, con algún fin.
Si tú dices cuánto es, simplemente estamos mirando hacia una propiedad, ¿no? Muy matemático. Entre la A, la B y la C, ¿con cuál se quedan, maestros? ¿Cuál de esos es de mayor demanda? ¿El área de la pieza A es menor, igual o mayor que el área de la pieza B? Esa pregunta, ¿tiene demanda? En la B, ¿el perímetro de la pieza A es menor, igual o mayor que el perímetro de la pieza B? Y C, ¿cuál es el perímetro y el área? El perímetro y el área de la pieza B si se conocieran sus medidas. Esta no es, porque es súper sencilla. Si yo soy un estudiante que tengo conocimiento de área, rápidamente me doy cuenta. La C no es. ¿Por qué? Porque me piden calcular. Aquí hago un cálculo. Mientras que aquí me están pidiendo que haga como que un análisis entre las dos piezas. Si su perímetro es menor, es igual o mayor. Es cierto, alguno me va a decir, pero profesora, eso también es algo sencillo. Claro, pero entre las tres que están ahí, que las tres son sencillas, la menos, o sea, la mejor elaborada, la que tiene mayor demanda, es la B. Aunque es sencilla, pero es mayorcita, ¿no? Tiene un poquito de demanda, ¿no? O sea, para este grupo, esa es la de mayor demanda, ¿ya? Pasamos a la 4. Dice, Luis y Carmen realizan diseños para tejidos. A continuación, se presentan dos de estos diseños realizados en rectángulos cuyas bases y alturas respectivamente iguales medidas. Tienen respectivamente iguales medidas, ¿no? O sea, si acá es 3, acá también es 3. Si acá es 6, acá también es 6. Eso nos quiere decir, ¿no? Respecto de la superficie de color gris en cada diseño, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Veamos. A. Se necesita conocer las medidas de la base de los triángulos de color gris en ambos diseños para realizar comparaciones de su área. A ver, ¿cuál afirmación es correcta? Se necesita conocer sus medidas, dice, ¿no? ¿Necesariamente debo tener sus medidas? ¿Qué dice? B. El diseño de Carmen, aquí está, tiene mayor medida de la superficie de color gris que el diseño de Luis, ya que su diseño presenta una región triangular gris más grande. Lo dirán por esto, ¿no? Por este de acá. ¿Será correcta esa? Sigamos. C. Ambos diseños tienen la misma medida de la superficie de color gris, ya que es suficiente saber que ambos rectángulos son de las mismas dimensiones. ¿Será esa? ¿Qué dice? Acá hay algunos, les estoy dejando la teoría, dificultades. Veamos, quiero compartir con ustedes esta propiedad que seguramente muchos conocemos, pero muchos también no. Cuando trabajamos áreas, especialmente del triángulo, considerados debajo de dos paralelas, vamos a conservar la medida tanto de la altura y tanto de la base, ¿no? Miren, vamos a ingresar a ese link que es este trabajo de acá, ¿ya? Para que ustedes puedan ayudarme a comprender lo que estoy diciendo. Miren,
Fíjense en estos triángulos. Los 4 triángulos están construidos entre 2 paralelos y cada uno con las perpendiculares que contienen sus alturas. Sin embargo, puedo yo moverlas y se va a cumplir que las alturas se mantienen, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo hablo, mira, en este caso de acá, esta altura, voy a trazar de otro color, ¿ya? Esta altura, la roja con la verde, con esta de color azul y con esta de acá, todas ellas se van a mantener en 3 unidades. Si movemos este vértice hacia un lado por la misma paralela como esta, la altura se mantiene. Miren esa perpendicular. Sigo moviendo, se mantiene. Igual, cualquiera de los triángulos van a mantener su altura si es que yo los movilizo. Entonces, aquí los triángulos mantienen su altura. Ahora, en relación a la base, como las figuras completan la base, miren, este triángulo, esta medida de este triángulo con la medida de este triángulo completan estas 6 unidades. Lo mismo va a suceder en esta otra figura. En la representación de Carmen vamos a tener que las bases de los 3 triángulos completan la medida 6. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si ustedes le asignan estas medidas y empiezan a resolver, ¿qué vamos a tener? Se necesita conocer las medidas de la base de los triángulos de color gris en ambos diseños para realizar comparaciones. No necesito tener las medidas, ¿no? No es necesario, ¿ya? Porque acá se cumple es una propiedad. Al mantenerlas paralelas y al movilizar los triángulos debajo, entre esas 2 paralelas, al movilizar, digamos, uno de los vértices, el área se mantiene, ¿ya? En la B dice, el diseño de Carmen tiene mayor medida la superficie de color gris, ya que el diseño más que el diseño de Luis, ¿no? Por esta región. Eso no es verdad, ¿no? Es falso, ¿no? Aparentemente porque tiene más grande esta figura, pero no. Ambas figuras tienen la misma cantidad de unidades en la base y en la altura. Si empezamos a operar, vamos a tener siempre esta unificación, ¿no? 6, ya sea en pedacitos de 2, 1, o no sé, ¿no? 1, 2 y 3, o puede ser 4 y 2, y siempre va a ser por 3. Y siempre va a ser por 3. Por lo tanto, la respuesta no es la A, no es la B, la respuesta es la C. Ambos diseños tienen la misma medida de la superficie de color gris, ya que es suficiente saber que ambos rectángulos son de las mismas dimensiones. ¿Ya? Listo. Esto de acá ya les dejo como un plus para que ustedes resuelvan. Bien, maestritos, voy a dejar de compartir. ¿Alguien levantó la mano? Muy bien, entonces, queridos maestros, hoy día hemos llegado hasta ese punto. Hemos trabajado casi áreas y perímetros, que es un tema bien frecuente, ¿no? Que viene
en todos los niveles, inicial, primaria y secundaria. Eso no deja de venir, ¿ya? Entonces nos estamos viendo, me despido, voy a subir los materiales al Classroom, nos vemos el viernes para completar esta competencia cantidad. Nos falta formas tridimensionales y nos falta transformaciones geométricas, ¿ya? Esos dos temas. Nos vemos, maestritos. Hasta pronto.